Ok, Víctor Anderson, mi hermano de otra madre. ¿Cómo estás? Increíble, increíble. Eso me gusta de ti. Me gusta que tienes un punto de vista increíble. Bienvenido a mi podcast, el cual empecé este podcast como iba a tratarse de adicción y todo ese tipo de cosas divertidas. Y después como que se convirtió en algo como que se ha cambiado para muchos de nosotros. Eh, es más para los raros, los que buscan en el mundo. Entonces, esto se está convertido aquí y por eso a ti te traje aquí, porque eres un raro. Eso sí soy, sí, gracias. ¿Quién es lo suficientemente raro? Víctor. ¡Yay! Hagámoslo. Pero tú también tuviste un viaje con la adicción. ¿Cuánto tiempo llevas sobrio? En una semana son 6 años. ¿En una semana? Sí. Qué gracioso. Es más o menos cuando salga esto al mundo. Entonces, felicidades en tus 6 años. Boom. Gracias. Pero también quería hablarte sobre otra cosa. Ambos, ambos, ambos trabajamos y utilizamos las herramientas de Access Consciousness. Gracias a Dios. Ay, Dios mío. Sabes, de hecho, estaba surfeando el otro día y estaba pensando cómo tengo las barras y estaba viendo alrededor y Australia es hermoso y es interesante ver cómo muchas personas son infelices y estaba pensando y decía, no podría imaginarme ni siquiera cómo podría funcionar si no tuviera estas herramientas. Sí, sí, totalmente. Pero una de las cosas de las que quiero hablarte es que ha sido un viaje súper interesante a través de los años sobre utilizar estas herramientas, trabajar con Access, hacer clases y ver en dónde he tratado de crearme a mí mismo como cosas diferentes. Es como, ay, tengo que hacerlo de esta forma y esta es la forma correcta de hacer la conciencia y así es como se ve la conciencia. Esto es lo que es la conciencia. Y lo que he visto es que te he visto a ti, especialmente en los últimos años, crearte a ti en tu propia forma. Entonces, tú posteaste esta cosa hace unas semanas de que tenías toda la parte de atrás de tu cabeza tatuada. Sí. Lo cual, lo cual yo estaba como, Dios mío, estaba súper entusiasmado por ti. Y también puedes decir, cuando la gente va a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? ¿Qué? ¿Ese es tu viaje? Y es como, sí, este es mi viaje, este es como yo voy. Pero estaba teniendo una conversación con tu hermana esta mañana y le estaba preguntando y me contó la historia de cómo tu mamá estaba molesta contigo por eso. Y tú le dijiste a ella, porque tienen una relación interesante, le dijiste, mira mamá, yo voy a dejar de tener tatús cuando te vayas al cielo y me empecé a reír muchísimo. Sí, ¿sabes? Primero que nada, creo que tienes que mostrarnos el tatuaje. Claro, déjame ver si, déjame ver si funciona ese ángulo. ¿Sí? Recárgate para atrás. Dios mío, me encanta. Sí, sí funciona. Ese es. Sí, ese fue una elección loca. Quería hablarte también de eso de eso, no necesariamente con los tatuajes, pero toda la creación de tu vida en los últimos, no sé, 6 años especialmente. Sí, y probablemente ese es el periodo de tiempo de cuando empecé a crear mi vida, cuando empecé a ser como muy consciente de que mis elecciones estaban creando. Y el tatuaje empezó con que yo empecé a quedarme calvo y dije, eso no es divertido, voy a crear algo divertido con esto. Y después la idea salió. Y también es como para mí,
está conectado con un compromiso conmigo de no hay forma de esconderte. Voy a ser yo y voy a elegir lo que funciona para mí. Y, y ya no hay forma de regresar a lo de antes. No puedes como cambiar de idea cuando ya lo tienes en tu cabeza y no te puedes esconder. Entonces, básicamente eso es parte de esto. Y me encanta, me encanta. Tengo tatuajes en todos lados. Me encanta a mí también. Me encanta esa idea desde la que lo hiciste. Sí, yo también. Y a mí me está haciendo feliz. Y entonces, ha creado juicio y definitivamente puedes percibir diferentes puntos de vista de ciertas personas. Y está bien, lo reconozco y también es como, lo estoy haciendo también por mí. Y fue interesante porque tú me preguntaste hace unos días si quería hacer este podcast contigo y yo pensé que en el pasado hubiera tratando de controlarlo mucho y traer con diferentes conversaciones en mi cabeza y esta vez simplemente ha estado vacía mi cabeza. Entonces literalmente no tengo idea de a dónde vamos o lo cual es genial porque fue como, las cosas deben de estar cambiando. Y luego estaba pensando también de que de hecho, cuando viví en Australia en el 2018, eso es como hace 7 años, hice una sesión privada contigo. Me acuerdo de eso en tu casa y estabas también ahí en ese momento. Y me acuerdo que me preguntaste cuál es una elección que has hecho en donde puedas ver lo que creó. Y yo no podía elegir una elección, no tenía un ejemplo, era como estaba en blanco porque no estaba presente con mis elecciones. No estaba presente con que yo fuera la fuente de la creación de mi vida. En ese punto llegué a ti porque estaba atorado, era, ¿qué hago con esto? Y estaba desconectado de, de que yo fuera la fuente y que yo tuviera mis elecciones para crear lo que se podía mostrar. Entonces yo vi eso y veo eso ahora y digo, wow, eso en verdad empezó a cambiar muchas cosas porque desde ahí reconozco que hice un compromiso de una forma diferente que evolucionó a través de los años y en esa época yo seguía tomando y otras cosas. Y otras cosas, exacto. Te entiendo. Pero como un año después dejé de tomar y empecé a tomar como estar a cargo y desde ese momento puedo ver a mis elecciones y de verdad seguirlas y ver lo que han creado y crear el estar presente con eso ha cambiado mucho y eso simplemente se ha exponencializado desde eso. Es como en los últimos años. Ha sido increíble y mágico. Y eso simplemente se sigue mostrando de las formas más mágicas y puedo reconocer que es porque estoy dispuesto a estar ahí. Estoy aquí. Estoy aquí, estoy dispuesto a recibirlo de una forma diferente y simplemente ha sido increíble. Eso es hermoso. ¿Y acaso no es interesante cómo la conciencia funciona? Porque eso fue hace 7 años. Tú has estado sobrio por 6 años. Yo he estado sobrio un poquito más de 3. Y recuerdo, yo creo que los primeros meses, creo que tuve una conversación contigo. No me acuerdo hace cuánto tiempo fue, pero fue muy como en las primeras semanas. Y tú estando ahí con esta energía de lo que podía ser, si estaba dispuesto a seguir avanzando, fue una inspiración enorme para mí. Entonces, gracias por eso, porque de verdad ha sido también una de las cosas de las que hablo es hice mucho de Alcohólicos Anónimos, por lo cual estoy súper agradecido porque lo necesitaba. Necesitaba esa estructura, necesitaba saber sin duda alguna que tenía un problema. Y lo que aprendí con lo que empecé aprender es que si esto me está ayudando a estar sobrio, pero lo único que me va a mantener ahí es crear mi vida. Y esa parte con lo que tú estás hablando y lo que estás diciendo, me acuerdo de hecho que Gary Douglas, esto hubiera sido justo antes cuando dejé de tomar y simplemente le estaba pasando fatal. Y él me dijo, ¿sabes qué?
si empezaras a crear tu vida desde lo que es verdad para ti, eso te llevaría a formas en las que no puedes ni siquiera imaginarte. Eso. Y fue como y escucharte a ti pero escucharte a ti hablar, porque aquí está la cosa. No tenemos idea de lo que eso es. Eso para ti es completamente diferente a lo que eso es para mí. Es ese valor, imagino, de ir en un viaje en el que no hay reglas. Hmm. Sí, y es valor completamente y también es el estar dispuesto a seguir tu conciencia, a seguir lo que es ligero y no, y no tenerlo lineal ni tener que descifrarlo. Porque puedo ver algunas de las elecciones que he hecho a través de los últimos años, en donde sabía que podía ser una de esas elecciones y después puedo ver ahora lo que crearon y que de verdad me pusieron en el camino que era increíble y que habría mucho más, pero no había forma en la que yo lo descifrara y descifrara a qué me iba a llevar. Era simplemente como, tengo que ir para allá. ¿Acaso no es interesante eso también? Porque puedo ver como gran parte de eso, gran parte de lo que permite que eso se expanda mucho más es el voltear a ver cosas como esas y decir, es que yo elegí eso. En verdad, yo hice una elección que abrió la puerta y que ha abierto tantas puertas desde ese entonces, desde que yo elegí eso. Sí, y unas elecciones grandes, entre comillas, que he hecho fue primero dejar de tomar y en el momento simplemente sabía que tenía que dejar de hacerlo. Y puedo ver claramente a dónde empezó a llevarme eso. Y también puedo ver claro en dónde hubiera podido llegado si no hubiera hecho esa elección en ese momento. Y eso es muy diferente. Es como, creo que 3 años después de hacer esa elección, escuché de un amigo que estaban a punto de despedirme, un montón de cosas que estaban a punto de ocurrir que nadie me dijo, pero que yo sabía en ese momento que dije, tengo que cambiar esto ahora. Esto no va a terminar bien. Esto no me está llevando a ningún lugar a donde deseo. Entonces, eso simplemente fue como, wow, yo sabía algo, pero no era cognitivo. Y después otra lección fue cuando elegí a mudarme a México. Fue como, ni siquiera fue mudarme a México en ese momento. Yo de hecho simplemente fue ahí para visitar a mi amigo Merlín por 2 semanas. Iba a quedarme ahí y simplemente estaba, creo que estaba en Brasil o algo. Y dije, es que tengo que ir a México. Simplemente como que me llamó, me jaló ir ahí. Y en esas par de semanas que pasé ahí, me preguntaron si quería mudarme y si iban a mudar a otra casa y abrió tantas puertas que fue como, ok, hagámoslo, aquí estoy. Y eso abrió en ese momento, en ese periodo, abrió tantas posibilidades para que yo trabajara en clases en esa parte del mundo y otras cosas totalmente diferentes. Y, y todas esas elecciones me llevaron a donde estoy ahora. Y es como, wow, es simplemente increíble. Es como, wow, y puedo reconocer que estoy más dispuesto a ser consciente. Si volteo a ver en la forma en la que estaba creando o no estaba creando mi vida antes, ni siquiera habrían notado esas llamadas porque estaba tan desconectado de todo. Totalmente, te entiendo. Y además, también es interesante con eso. Sabes, yo me acuerdo, si yo hubiera tratado de ver a cómo llegar a donde estoy ahorita hace 3 años, hubiera sido imposible. Pero como lo que tú dijiste, con el hacer estas dos elecciones que tú hiciste, que fueron el catalizador de abrir la puerta, esa es una cosa súper poderosa. Em, He estado escuchando sin parar la aplicación de Access Me y no me acuerdo qué estaba escuchando ayer, pero escuché a Gary decir siempre que tu vida es la suma total de las elecciones que haces. Escuché eso en la primera clase que hice con él y fue como, ¿qué? Yo pensé que estas cosas me pasaban a mí,
Pero en esta clase él habla de que tu ser es la suma total de todas las elecciones que has hecho siempre y de, habla como cada uno de nosotros tiene elecciones disponibles que otras personas no tienen porque no han elegido lo que hemos elegido. Y simplemente abrió esta conciencia en mi mundo de lo único que somos cada uno de nosotros, porque nadie ha elegido lo que tú has elegido, nadie ha creado la vida que tú has creado. Entonces, esa cosa, el hacer esa elección sin esta necesidad de, no sé, como descifrarlo tal vez, es, sí. Y hace el vivir y elegir súper entusiasmante, porque cada una de las elecciones que haces puede ser una de esas elecciones, o tal vez todas las son de cierta forma, todas contribuyen, pero es como si pudieras de verdad darte cuenta que tus elecciones están creando y puedas encontrar algunos ejemplos por ti mismo, puede ser como, wow, me pregunto qué elecciones puedo hacer ahora y qué van a crear esas elecciones. Y tal vez no notes eso hasta unos años después. Pero qué increíble poder estar en ese viaje y después poder descubrir qué están creando tus elecciones. Y para mí es como si vivir puede ser de esta forma, ¿cómo puedes tener otra cosa que no sea estar entusiasmado por eso y agradecido? Y déjame decirte algo con eso también para la gente que está escuchando. Tú has trabajado pues, muchísimo para llegar aquí. Yo quiero ser claro sobre esa parte también, porque, y yo sé que yo he hecho esto, donde veo a alguien y digo simplemente que tiene gozo y es feliz y su vida funciona, y los veo y es como, qué cabrón. ¿Es que simplemente naciste así o qué? Y hay ciertas personas que han tenido más facilidad en su vida, pero ver cuando alguien ha hecho las elecciones, y voy a hablar por mí mismo, y creo que he hablado contigo de esto, es que he pasado cosas muy oscuras. Sí, he estado en lugares muy oscuros. Y, y yo me acuerdo una elección que puedo señalar para mí. Recuerdo que la última bebida que tuve, había estado bebiendo por 12 días y con muchas otras cosas, vamos a poner eso allá afuera, para que no tengamos que incriminarnos a nosotros, pero llevaba bebiendo 12 días seguidos. Regresé a Houston, fui y compré una botella de vino y en este momento simplemente estaba bebiendo para calmar mis nervios, porque cuando no veía, mi cuerpo entraba en abstinencia total. Entonces me tomé una botella de vino y sabía que en algún lugar en mi mundo que al día siguiente iba a dejar de tomar. Y esa botella de vino se acabó y dije, ay, solo compro una más. Y caminé a la tienda y acababan de cerrar. Y vi enfrente el súper que se llama Whole Foods y fui y dije, voy a ir ahí. Y fue esa energía de la que hablas, de la elección de que yo ya sabía, había algo. Mi ser se mostró y fue como, y dije, eso es todo, no más. Y, y fue una de esas elecciones en donde simplemente sabes, esto aquí, eso es todo, voy en esta dirección. Sí, sí, y sí. Y yo, ¿sabes? Yo intenté parar, traté de detenerme muchas veces, pero siempre era desde el debería, no desde el compromiso conmigo, no era desde ese saber. Entonces, en realidad nunca funcionó, funcionaba por un tiempo, pero esta vez ha sido diferente. Y tengo que decir con eso, con lo que estás hablando, es todo un viaje, definitivamente no tengo el punto de vista de que soy perfecto, pero he notado y tengo la experiencia de que las cosas siguen mejorando y que son diferentes todo el tiempo. Entonces yo diría que sí, como dices, hice muchas elecciones y puse mucho trabajo para llegar a donde estoy. Tengo 40 ahora y yo diría que el último año ha sido el que más he disfrutado.
y volteando a ver a cómo puede cambiar todo el tiempo, estoy como, ok, ¿y qué más está disponible? Sí, es así de grandioso ahora. Y ni siquiera todo es genial y grandioso. También hay, creo que todos estamos en diferentes lugares y vamos por ciertas cosas que a veces como que tenemos que pasar. A veces no es que siempre sea como, no tengo ningún problema, am, pero no lo sé, es como, puedes hacer un compromiso contigo y ir en ese viaje y decir, ok, ¿qué más es posible para mí? De verdad puedes saber más y más que también siempre tienes elección, lo cual te empodera muchísimo porque entonces sabes que puedes cambiar, incluso cuando atraviesas algo, ahora yo sé que tengo el poder de cambiar lo que sea que esté pasando, a comparación de antes en mi vida donde hubiera elegido ser una víctima en una situación y con esa elección ya no tienes como mucha posibilidad más que ser el efecto de lo que está pasando. Sí, totalmente. Y creo que nosotros hablamos de Access, de la frase de empoderarte a que sepas lo que sabes, pero tienes que elegir estar empoderado y empoderarte a ti. Y esa es la otra cosa para mí. Ha sido un viaje interesante salirme de la víctima, el reconocer, estoy creando todo esto y mis elecciones están creando todo eso. Y creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí también es que gané mucha conciencia conmigo mismo y fue el reconocer, hablaste como de que vivimos en un mundo y en un mundo con muchas personas. Y con lo que yo empecé a reconocer es cuando, cuando tengo mucho más claridad de un objetivo, entonces todo lo que se muestra, si tengo esa confianza en mí mismo, es que hay algo se muestra para acercarme más a ese objetivo, incluso si se ve como un pedazo de mierda. Sí, y eso es súper diferente, muy diferente a lo que a todo, ¿cierto? Sí, totalmente. Es como tener esa claridad de, ok, yo sé a dónde estoy yendo, que es súper indefinido, pero también es claro en el sentido de que a dónde voy soy yo, es más de mí y de lo que yo sé que es posible que he descubierto a través de este viaje. Y yo me acuerdo escuchar algo que Dane dijo, que estaba hablando en algo hace un tiempo, que hizo clic en mi mundo de una forma diferente. Estaba hablando de Gary teniendo como que su objetivo era hacer más conciencia en el mundo, ¿no? Él ya tenía como la estrella que tenía que seguir y él sabe eso y todos sabemos eso de Gary, es como, eso es todo, ¿sabes? Ahí es a donde voy. Y eso es lo que él permite que lo guíe. Y yo me acuerdo cuando Dane lo dijo, yo dije, yo no he estado muy presente ni he reconocido qué es eso para mí. ¿Sabes? Porque es fácil decir, es fácil lanzar la palabra conciencia por ahí. Es como, estoy haciendo conciencia, ¿sabes? Siendo la palabra operativa. Pero otra cosa que yo he notado es que para estar bien presente con esa energía de, ¿y qué es eso para mí? Sí. mm. Y estaba en este momento como está genial que dijiste eso. Me acuerdo de esa conversación a la que te estás refiriendo, creo que la que tuvimos cuando estabas empezando tu periodo de sobriedad y que era una contribución, porque yo recuerdo no saber qué decirte y yo decía, Es que no sé, de verdad,
Me encantaría ayudarte porque de verdad me importa mucho Brandon, pero no sé qué decirle. Y es increíble que reconozcas que contribuyó, porque lo que estoy viendo es toda esta parte de ser, es lo que elegimos ser. Es enorme, es masivo y puede crear muchísimo para nosotros y para la gente a nuestro alrededor. Y también estoy viendo mi propio viaje y estoy muy agradecido por mi hermana, porque ella me vio pasar por todo eso. Y ella no tenía como un punto de vista de eso, ella no me juzgó. Entonces, ella estaba en permisión de mí y mis elecciones y al mismo tiempo estaba haciendo un espacio, estaba siendo ella misma y estaba eligiendo para ella y estaba creando su vida. Y yo lo notaba, aunque yo no estaba dispuesto a en verdad recibirlo o incluso considerar ir ahí yo mismo, pero pensando que algo más podía ser posible. Y ella me vio pasar como momentos difíciles. En algún punto tuvo que llamarle a una ambulancia, llevarnos a la clínica de drogas, porque probablemente estaba muriéndome al menos un par de veces y ni siquiera recuerdo esa vez. Simplemente me desperté ahí y dije, ¿cómo carajos llegué aquí? Y tuve que hablar con un psicólogo y convencerlo de que no estaba tratando de matarme a mí mismo. Y fue como, es que solo estaba en una fiesta y creo que se me fue la mano. Solo se me pasó la mano un poquito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo están siendo tan duros conmigo? ¿Cuál es el problema? Y también siempre estuve impresionado con la gente que paraba. Y creo que para ti es similar. Es como una vez que empezaba, no podía parar hasta que estaba como desmayado, desconectado. Y eso en realidad no es tan divertido. No, tú dime, tú, no tú. No, solo lo que quería llegar con eso era que cuando sí hice una elección diferente, mi hermana estaba ahí para mí y yo le permití estarlo porque ella siempre había estado sin ningún punto de vista y en permisión y siendo ella. Y entonces después ella seguía estando ahí. Eh, y eso fue más valioso para mí que cualquier otra palabra que pudo haber estado, que cualquier, sabes, como que quieres ayudar a alguien y tratas de encontrar las palabras perfectas para hacerlos, hacer una lección diferente, pero no funciona. Yo no voy a cambiar hasta que yo elija cambiar y nadie me puede decir otra cosa, pero lo que alguien puede ser, el ser, la conciencia, tú puedes ver eso. Puedo verte a ti ahora con lo que tú estás haciendo y eso me ha inspirado a mí, me ha invitado y soy lo suficientemente afortunado para tener tantos amigos increíbles alrededor del mundo con los que he elegido rodearme, que siempre me invita a más. Y, y ese es el poder, ese es, entonces sabiendo eso, es qué puedo elegir para hacer, para invitarme a mí a más y también para los demás. Sí, me encanta eso. Creo que eso es increíble. Y a mí me gustaría reconocer también a tu hermana, porque ella, estábamos hablando de unicornios antes de empezar este show y ella es una de esas criaturas totalmente diferentes, pero muchos de nosotros lo somos. La cosa que dijiste de estoy sorprendido cuando alguien puede parar o me impresiona que alguien podía parar. Yo también, a mí me impresiona cuando alguien puede cambiar cualquier cosa, porque conozco el valor que requiere eso. El cambiar algo requiere una elección diferente y nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Y tú puedes estirar, hacer elecciones desde la conciencia y hacer elecciones que aparece que son elecciones, pero son más bien como decisiones desde la conclusión, es una cosa muy diferente. Pero ¿cómo haces eso? Esa era la parte para mí, el aprender a estar presente con todas las mierdas y las mentiras que me estaba contando a mí mismo. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes saber la diferencia? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso para ti?
Hay un saber que hay con eso, ¿sabes? Es como, no estoy seguro cómo ponerlo en palabras, además de que simplemente sabes. Para mí es como, si estoy presente, aquí hay una forma en la que puedo decirlo. Si estoy presente, es imposible mentirme a mí mismo. Entonces, la única forma en la que me puedo mentir es cuando no estoy presente, porque cuando estoy presente, y esto va para todos nosotros, creo que esta es como una forma en la que puedes verlo, es que cuando estás presente en tu vida, como conmigo, una de las cosas que hice en mi sobriedad fue que eh, eh, es escribía mucho, tengo creo que todavía guardados más de 40 cuadernos con notas y cosas que escribí. Ni tengo idea de qué había ahí, pero escribía muchas cosas porque lo que aprendí es que no te puedes mentir cuando está en papel. No puedes, inténtalo, inténtalo, inténtalo y escribe mentiras de ti mismo en papel y simplemente no funciona. Creo que te vas a poder reír un poco, va a ser bastante obvio. Sí, es como, ¿qué estoy haciendo? Y es como, creo que eso es parte de lo que me enseñó eso, es que si estoy presente en mi vida, sé en dónde me estoy contando mentiras. Y yo también quería preguntarte o traer también como, digamos, que todos somos diferentes y el viaje y nuestras elecciones van a ser diferentes, porque en momentos como yo te considero a ti un buen amigo y sigo tu viaje y a veces he entrado en dudas de mí mismo porque no he puesto demasiado trabajo como tú hiciste Alcohólicos Anónimos, has estado invitando, has estado afuera en público, eres un chico buen conocido en algunas áreas. Y después yo he ido a lugares en los que, pero yo no he hecho todo eso. ¿Acaso yo estoy como engañándome? ¿Debería de estar haciendo más? ¿Debería de ser más difícil? Todos estos diferentes sentimientos. Y después en algún momento sé que eso no es cierto. Como mi viaje es mi viaje. Y ha sido enorme y he puesto mucho trabajo en él, pero ha sido diferente al tuyo, muy diferente. Y no he hecho Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Entonces, me pregunto si tal vez puedes hablar un poquito de si alguien está como ese lugar en donde nos comparamos, eh, puede como matarlo todo, totalmente. Y una de las conversaciones que tenemos en Access es hablar sobre estas habilidades psíquicas que tenemos, tus habilidades psíquicas con el mundo. Y básicamente puedes ver a eso como estas como tentáculos de conciencia que salen cuando cualquier cosa se muestra y vas al pero por qué o cómo debería de verse o cómo debería de funcionar o cómo lo hacen otras personas. E instantáneamente estás en comparación te empiezas a comparar con otros y todos podemos relacionarnos a esto. Elige cualquier área de tu vida en la que dices, esto no parece funcionar, debería estar funcionando de esa forma y vas a conectarte como todos los demás lo hacen, como todos los demás se ponen a trabajar, qué funciona para ellos, qué no funciona para ti. Y es como, es una mente de un mono y es una trampa de insanidad. Entonces, pero eh, somos unas criaturas súper interesantes y complejas. Es muy interesante para mí porque escucharte decir eso es yo he hecho lo mismo. No he hecho suficiente, no he sido suficiente, no he elegido suficiente. Y de repente es como, pero ¿qué estoy haciendo? En lugar de, tú lo has hecho de tu forma y yo lo he hecho de la mía. Y eso es hermoso. Y la parte de saberlo está tan claro y a la vez es tan extraño. No es como, ¿sabes qué quiero decir? Si en verdad estoy presente con algo como eso cuando se muestra, yo sé que es verdad para mí, pero es esa presencia.
Y de forma interesante, cuando dices, he hecho mucho del trabajo duro y esto con Alcohólicos Anónimos y estas cosas, yo eh, seguía sin definir quién no era. Y yo tenía muchísimas más mentiras que atravesar para mí. Yo tenía que estar rodeado de personas que me dijeran que yo era menos que otros. Necesito rodearme de gente que me dijeran que mi posibilidad de superar esto era poca. Necesitaba estar con un grupo de personas que se comprometieran a la estructura y cambio en incrementos. Ese cambio nunca funciona para mí. Soy humanoide y para mí es como podemos hacerlo todo ayer, pero con la sobriedad eso no necesariamente era la forma que iba a funcionar. Entonces, para mí es interesante volver a verlo porque había, había tantas cosas de las que tuve que darme cuenta primero para darme cuenta que no eran verdad para mí. Simplemente tenía que verlo y aparentemente era como, ¿sabes? Cuando simplemente dices, necesito nadar en la mierda por tanto que pueda hasta que me dé cuenta que no soy de una mierda, eso. Y eso es enorme, ¿sabes? Todos tenemos que ir en nuestro propio viaje. Y creo que todos sabemos en algún lugar qué es lo que se requiere de nosotros para cambiar. Sí, sí, yo también. Y había un montón de cosas con eso. Eso como, incluso como una pregunta para quien sea que esté escuchando, que puedes tener esto como una conciencia, que tú siempre obtienes más de lo que juzgas, tú siempre tienes más de lo que estás poniendo tu atención y tu energía. Entonces, si eso es duda, vas a tener más duda. Si estás mal, vas a tener más de lo que estás mal. Si eso, ¿qué tal? Si en verdad yo sí sé, una de las preguntas para mí es, me tomó 6 meses empezar a hacer esta pregunta, por cierto, porque era como, ok, no importa, pero ¿qué tal si todo esto en realidad es un regalo? Y resulta que yo puedo decir esto ahora porque me hace más ligero y sé que es cierto, pero lo que yo elegí hace 3 años, en ese momento, en esa época, se sentía, se veía y era, desde mi punto de vista, la peor cosa que podía haber escuchado, podría haber existido. Y ahora ha sido el regalo más grande de mi vida, sin pensarlo. Está increíble. Sí, sí, yo creo que esa es una gran parte de eso. De hecho, yo no me arrepiento de ninguna de mis elecciones, porque es como me trajeron hasta aquí y he llegado a un lugar en donde puedo voltear a verlo y eso es increíble, ¿sabes? Porque lo que sea, todo era parte de mi viaje y todo, pues, todo bien. Y eres un hombre hermoso y eres un gran amigo de mí y estoy simplemente agradecido de tenerte en mi vida. Gracias. Y yo también. Y solamente quiero decir con eso que un gran cambio para mí también fue empezar a reconocer que yo puedo ser un regalo, que yo puedo ser una invitación, que puedo ser una contribución, porque es como voltearte a ver ahora, me hace tan feliz porque yo te veo a ti en diferentes cosas y llamadas y tienes este gozo de ti que antes no tenías de la misma forma antes. No, era manufacturado, sí. Eres de todos modos un facilitador increíble, siempre disfrutaba las clases contigo y tienes este regalo de poner palabras en ciertas cosas y de explicarles la elección en formas en las que para mí es como, wow, pero la forma en la que tú eres ahora me hace tan feliz y es toda una invitación. Entonces quiero poner eso allá afuera también porque ha sido un gran cambio para mí cuando yo empecé a reconocer que yo también puedo ser eso, que yo puedo ser eso para mí mismo y que también saber que lo que eliges
tiene un efecto en el mundo, tiene esta onda que llega a otras personas y la gente nota lo que eres en el mundo, eso la gente lo nota y eso simplemente lo hace más grande y más divertido para mí. Eso es como, si no solamente elijo esto para mí, de hecho podría elegirlo para los demás, para todos, es verlo de otra forma y es estar dispuesto a empezar a hacer algo diferente y hacer una elección diferente. Es increíble, ¿sabes? Y eso se parece, es igual a lo que estábamos hablando ahorita de la diferencia de elegir desde tu ser. Elegir desde ser elegir ser es un regalo para todos. Y me encanta cómo lo pusiste en palabras. Sí, en verdad lo es. Y es genial cuando puedes reconocerlo. En el pasado hubiera dicho como, ¿quién soy yo para pensar que yo sería alguien que, ¿sabes? Pero ese punto de vista también crea más de eso, de esta como escasez y ese pedazo de mierda, no soy nadie, y puedo empezar a reconocer que todos nosotros tenemos el poder y la elección de ser más. Y es genial. De hecho, yo estaba con esto y era como, tengo estos amigos increíbles y son una parte grande de lo que los hace increíble y maravillosos y una invitación es que están dispuestos a elegir. No es que están diferentes del resto, pero también tu habilidad de recibirlo. Porque no hubieras podido tener amigos como ellos hace 7 años. Pero yo recuerdo tener una conversación con Gary y estábamos hablando de recibir y estaba hablando con él sobre cómo no recibía su amistad y me decía, no, no es que no lo hicieras, es que no podías. Y cambió la forma en la que lo vi porque no podía recibirlo. No había forma en la que tú y yo hubiéramos podido tener una conversación así o estar así de presentes el uno con el otro, lo cual es el que tomaría que nuestro mundo sea más de eso. Sí. ¿Y quién decidiste que es más grandioso que tú? ¿Qué tal si nadie es más grandioso? Todos solo somos diferentes. Y tomando a Gary como un ejemplo, yo he trabajado con él y lo he conocido por tal vez como 8 años y estoy empezando a estar dispuesto a considerarlo un amigo en lugar de como el Gary. Y tuve un momento increíble el año pasado, estaba en Houston y le llamé y le dije, estoy aquí, tengo algún espacio, ¿quieres hacer algo? Y lo hicimos y fui a visitarlo. Nunca había hecho eso, pero ni siquiera había considerado que yo podía elegir eso. Y, ¿sabes? Él estaba como súper cool con eso. Era como, sí, ven a comer. Y estuvimos ahí un par de horas y fue como, wow. Y fue como, esto es diferente, ¿eh? Y su punto de vista no es que es más grandioso, ese era mi punto de vista. Sí, sí, eso es increíble. Estoy súper agradecida por esta conversación. Gracias. Yo también, de verdad, muy divertido, muy genial. Y quiero mencionar también una cosa, porque hemos hablado mucho sobre la elección. Empecé esta aventura de un año, que básicamente se llama Una lección del cambio, a una elección del cambio. Y es esto, es elección y es un tema enorme. Entonces, si eso suena divertido para cualquier persona, acaba de arrancar y puedes sumarte en cualquier momento, vengan a verlo. Está en brandonwatt.com, diagonal, una elección. Entonces, ahí está, chéquenla. Y Víctor, gracias, amigo mío. Muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme y por elegir esto y elegir ser un regalo. Estoy muy agradecido. Eso es mutuo, hermano. Paz, paz.